el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Queridos hermanos, les mando un saludo desde Jerusalén, muy cerca desde donde nuestro Señor murió y resucitó por nosotros. Aquí estoy en la Ciudad Vieja y los voy a tratar de ayudar para hacer este ejercicio que San Ignacio pone en la segunda semana y que llama las 3 maneras de humildad. Es un ejercicio espiritual dentro de los ejercicios y por lo tanto es oración. San Ignacio quiere que nos pongamos nuevamente delante de Dios y como un buen maestro nos hace repetir muchas de las cosas que ya hemos considerado, meditado, contemplado en este ejercicio de una manera muy particular. Debemos recordar que estamos en la segunda semana, en la cual San Ignacio comienza con la meditación del reino, que es, como dicen muchos autores, un nuevo principio y fundamento, un principio y fundamento actualizado. En la primera semana hemos visto cómo Dios llama a todos los hombres por la creación a que lo alaben, lo sirvan, se pongan a su servicio y de esa manera salvarse. Y en la segunda semana comienza con la meditación del reino, donde esa llamada de Dios se da a través de Jesucristo, el Verbo encarnado, que con su vida y con su ejemplo nos llama a todos a participar de su misión, a seguirlo, a imitarlo y a participar de la misión de la salvación de las almas. Y por eso que en esta segunda semana siempre tenemos que tener como punto de referencia en toda nuestra vida como cristianos, pero especialmente en estos momentos de los ejercicios, a Jesucristo, que como dice muy hermosamente San Charles de Foucault, Él es el modelo único al cual hay que seguir siempre, en el cual siempre tenemos que tratar de ver qué cosas debemos imitar de su vida para realmente darnos cuenta si estamos por buen camino, porque Él es el único camino. Recordemos que el fin de los ejercicios, como lo pone San Ignacio al comienzo, es, en primer lugar, vencernos a nosotros mismos. En segundo lugar, ordenar la vida. Y en tercer lugar, sin dejarnos llevar por ningún afecto desordenado, ningún amor desordenado. Este segundo aspecto de ordenar la vida implica que tenemos que tomar decisiones, elecciones. No hacemos ejercicios para seguir como estábamos, sino para avanzar en el conocimiento y en el amor de Jesucristo. Y cuando uno comienza a hacer los ejercicios normalmente, cuando se pone delante de Dios, comienza con las primeras meditaciones, inmediatamente comienzan a vislumbrarse cosas que tengo que cambiar. Cosas en las cuales me doy cuenta que mi vida no está siendo del todo conforme a ese modelo que es Jesucristo, conforme a lo que Dios quiere. Puede ser que sea algo respecto de mi vocación, de mi carrera, de mi trabajo, de mi vida de oración. Puede ser que sean cosas que atañen a mi familia, a mis amigos, mis diversiones. Y es por eso que ordenar la vida significa justamente elegir, tomar decisiones. Al final de la contemplación del Rey Eterno, San Ignacio nos ponía un ofrecimiento, nos impulsaba
a ofrecernos libremente a nuestro Señor, diciéndole que queríamos imitarlo, dice él, en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actuar como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Luego nos ha hecho contemplar la encarnación, el nacimiento, la vida oculta y el hallazgo en el templo. Y en la meditación de las dos banderas ya ponía un preámbulo diciendo que viendo la vida de Jesucristo, especialmente el ejemplo que nos había dado en la vida oculta de Nazaret y en el templo, cuando en cierta manera se desprende de sus padres para cumplir su misión, ¿qué vida nos quiere, a qué vida nos llama? Y en esa meditación, San Ignacio de las dos banderas hace que nuestra inteligencia se ponga delante de esta verdad de que estamos en un campo de batalla, que hay dos bandos, que debo entender en concreto que en este momento de mi vida está Jesucristo, que me llama, que me muestra de distintas maneras qué es lo que quiere de mí. Y está también el diablo, que quiere perderme, quiere esclavizarme. Y solamente con Jesucristo voy a poder lograr la verdadera libertad. Y en los tres binarios, San Ignacio nos pone delante la consideración de nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra verdadera disposición? Y realmente si estoy dispuesto a elegir lo que me lleve a unirme más a Dios e imitarlo más. Y después de estas dos meditaciones, dos banderas y tres binarios, San Ignacio pone esta consideración que él llama de las tres maneras de humildad. Y dice, de una manera clara, dice, antes de entrar en elecciones, es decir, antes de elegir o para elegir bien, después de haber hecho dos banderas, después de haber hecho dos binarios, es útil considerar estas tres maneras de humildad. Así dice el texto de San Ignacio. Antes de entrar en las elecciones es muy útil considerar y advertir en las tres siguientes maneras de humildad, considerando en ellas a ratos por todo el día y asimismo haciendo los coloquios, según se dirá más adelante. Entonces San Ignacio nos dice que hay que considerar y advertir. No presenta el tema propiamente como una meditación o una contemplación, aunque se pueden hacer los puntos habituales. Si alguno lo quiere hacer así, se puede hacer, por ejemplo, con la oración preparatoria, la sólita, poniéndonos delante de Dios, pidiendo que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones, todo lo que pensamos, deseamos, que pase por nuestra mente sea para la mayor gloria y alabanza de Dios, según el principio y fundamento. Como historia, en esta consideración podemos considerar cada uno su propia historia. ¿Sí? ¿Cómo vivo yo y cómo quiero vivir delante de Jesucristo ante las tentaciones del pecado mortal, ante las tentaciones de pecado venial y delante de Jesucristo, que puede ser que me llame a darle todavía más? No solamente a no pecar mortalmente, no solamente a no pecar venialmente, sino que me llame a seguirlo todavía por un camino más estrecho en su imitación. Como composición de lugar, podemos usar la misma que usamos en los tres binarios, verme
delante de Dios de una manera solemne, delante de todos sus santos, tratando de desear y conocer qué es su divina voluntad, y como petición propia de este ejercicio, lo que San Ignacio dice muchas veces eso, demandar lo que quiero. En este ejercicio se nos propone una finalidad muy concreta. Dice San Ignacio, para aficionarse a la verdadera doctrina de Jesucristo. Es decir, que lo que quiero, haciendo este ejercicio, y como dice él, obteniéndolo durante todo el día, antes de hacer las elecciones, antes de decidir cosas, aficionarme, afectarme a la doctrina de Jesucristo. Por eso no es solamente nuestra inteligencia, como en las dos banderas, no solamente mi voluntad, si estoy decidido realmente a todo, sino que con todo mi ser, cómo estoy, cómo me encuentro delante de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué estoy dispuesto a darle? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Hasta qué punto soy realmente humilde en el sentido ignaciano? ¿O en qué grado o de qué manera soy humilde si es que lo soy? Debemos recordar que Jesucristo es quien nos da ejemplo de perfecta humildad. Por eso él dice en el Evangelio, esa frase que todos nosotros conocemos y rezamos, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso, en este ejercicio hay que pedir constantemente tener un corazón humilde, tener un corazón como el de Jesucristo. Aprender de Jesucristo que me enseñó el camino de la humildad. Y ese camino que nos enseña nuestro Señor, nos lo enseñó desde el comienzo de su vida, desde la encarnación. Hay un texto muy hermoso de San Carlos de Foucault que nos puede ayudar, en el cual él relaciona de manera especial la humildad con la encarnación y cómo esa humildad que se ve en la encarnación continúa hasta el final de su vida. Dice San Carlos de Foucault, la encarnación tiene su raíz en la bondad de Dios. Pero una cosa aparece primeramente tan maravillosa, brillante y asombrosa que brilla como un signo deslumbrador. Es la humildad infinita que encierra tal misterio. Dios, al ser Dios, el ser, el infinito, lo perfecto, el creador, el omnipotente, inmenso, soberano y señor de todo, haciéndose hombre, uniéndose a un alma y a un cuerpo humano, y apareciendo sobre la tierra como un hombre y el último de los hombres. Por lo tanto, es la humildad infinita que encierra este misterio, Jesús que se hace el último de los hombres. Y continúa San Carlos de Foucault, dice, y como él venía a la tierra para rescatarnos, enseñarnos y hacerse conocer y amar, ha tenido a bien darnos, desde su entrada en este mundo y durante toda su vida, esta lección del desprecio de las grandezas humanas, del deshacimiento completo de la estimación de los hombres. Ha nacido, vivido y muerto en la más profunda afección y los últimos oprobios, habiendo escogido una vez para siempre, de tal manera, el último puesto, que nadie ha podido estar más bajo que él. Y por eso Jesús eligió el último puesto, que nadie se lo puede quitar. Y nosotros tenemos que tratar de parecernos a él, porque eso significa ser cristianos. Así que esto es un primer elemento que nos puede ayudar. Como decíamos, es Jesucristo siempre el modelo, es el modelo de humildad y debemos tenerlo a Él siempre delante de nuestros ojos para aprender cómo ser humildes. Un segundo elemento para hacer este ejercicio
es considerar que la humildad, como la entiende San Ignacio, y le explican varios de sus comentadores, es una virtud y también es considerada como una actitud fundamental del hombre con Dios. Como enseñaba Santa Teresa de Jesús, humilde es quien anda en verdad, humildad es andar en verdad. Es decir, quien anda, quien vive, quien decide las cosas unido a Dios, y como la unión con Dios puede tener distintos grados, por eso también hay distintas maneras de humildad. Ya San Benito había hablado de los grados de humildad, también San Bernardo. San Ignacio sigue con esa gran tradición de la Iglesia que pone a la humildad como fundamento de la vida espiritual. Y es por eso que humildad está relacionada con la caridad. Si la humildad es el fundamento de la vida espiritual, la caridad es el fruto. Un ejercitante de San Ignacio, que hizo los ejercicios con él en Monte Cassino, cuando tomó sus notas sobre este ejercicio, él puso como título Grados de Amor. Porque justamente en la medida que uno sea más humilde, más va a amar a Dios. Mientras más uno esté fundamentado en Dios, en Jesucristo, más lo va a amar, más va a estar dispuesto a darle todo, a sacrificarse por él. Hay otro elemento que nos puede ayudar, que indica el padre Calveras cuando él habla de la humildad. Él dice que cuando San Ignacio habla de humildad, él hace referencia a la humildad de la inteligencia y a la humildad de la voluntad, en relación un poco también con las dos meditaciones que hicimos antes. Las dos banderas, la inteligencia y la voluntad, tres binarios. La humildad de la inteligencia hace referencia al conocimiento de Dios, al reconocimiento de su grandeza, de sus dones, y también al verdadero conocimiento de uno mismo, de mi nada, de manera especial de la malicia del pecado, de lo que significa ofender a Dios. Y la humildad de la voluntad hace referencia a ese deseo y voluntad que San Ignacio quiere que adquiramos en estos ejercicios o que aumentemos, y que es ese deseo y voluntad de humillarse delante de Dios y delante de los hombres por amor a Jesucristo para imitarlo más. Ese querer ser despreciado, querer ser tenido por loco, que dice San Ignacio y repite en varios momentos, a eso nos quiere llevar. Dunque, por lo tanto, humildad de la inteligencia y humildad de la voluntad. En los tres grados de humildad vamos a poder aplicar también esta distinción. Así que pasamos ahora a los tres grados de humildad, como los pone San Ignacio, con algunas consideraciones que nos pueden ayudar. Primer grado de humildad. Dice San Ignacio, la primera manera de humildad es necesaria para la salvación eterna. Es a saber, que me abaje y me humille tanto cuanto en mí sea posible, para obedecer en todo a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni siquiera por salvar la propia vida temporal, me ponga a deliberar sobre quebrantar un mandamiento divino o humano que me obligue a pecado mortal. Es por eso que aquí tenemos que considerar ante todo lo que es el pecado mortal, o recordarlo. Ya hemos meditado sobre esto en la primera semana. Podemos recordar brevemente lo que enseña el catecismo. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre,
por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último, es decir, es lo contrario al principio y fundamento, y por eso el hombre en pecado mortal pierde la bienaventuranza, pierde el cielo, si no se arrepiente. Y esto lo hace porque el hombre prefiere un bien inferior. Aquí nosotros y cada uno, esto es lo que San Ignacio dice, considerar y advertir, cuál es mi actitud delante del pecado mortal. Dice San Agustín, como el cuerpo muere cuando le falta el alma, así el alma muere cuando pierde a Dios. Hay una diferencia, la muerte del cuerpo sucede necesariamente, pero la del alma es voluntaria. Es decir, nadie comete un pecado mortal obligado. Si hay pecado es porque en algún momento he decidido y antes me he puesto a deliberar, a pensar en la posibilidad de hacerlo y por eso lo he cometido. Y las consecuencias del pecado son terribles, en este caso especialmente el pecado mortal. Dice Santa Teresa, qué turbados quedan los sentidos y las potencias, razón, memoria, voluntad, con qué ceguera, con qué mal gobierno. Oí una vez a un hombre espiritual que no se extrañaba de las cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Es decir, alguien que está en pecado mortal realmente puede hacer cualquier cosa, porque ha perdido la luz de la gracia, ha perdido la luz de Dios en su alma, y por eso está en oscuridad. Y San Ignacio lo que quiere es que yo realmente me dé cuenta, yo estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de no cometer un pecado mortal. Y ahí es donde cada uno tiene que ver, por eso esta consideración, este diálogo en las cosas que tiene que decidir, en los ejercicios. Algunos tienen que decidir cosas con firmeza en algo que respecta al pecado mortal. Si tengo un trabajo, si tengo una amistad, si tengo una diversión que me conduce al pecado, tengo que cortar definitivamente. No puedo ponerme a pensar, bueno, esto lo dejo entre paréntesis, vamos a ver. Si no tengo esa disposición, estoy en peligro de perderme, ¿no? Y es por eso que dice San Ignacio que esta primera humildad, que es la que por nada del mundo, por ningún bien o por ningún mal que pueda sufrir, incluso la muerte, debo hacer un pecado mortal, me tiene que llevar justamente, si no la tengo, a pedirle a Dios tener esta disposición. Y aquí también tenemos que considerar no solamente el mal que nos hacemos cuando pecamos mortalmente o si no tenemos esta disposición, sino el mal que hacemos a los demás. Por eso que decía Santa Teresa, qué ceguera, qué mal gobierno, dice la santa. Pensemos, un sacerdote en pecado mortal, ¿cómo va a aconsejar? Un padre o una madre de familia, ¿cómo van a decidir bien? El jefe de una empresa, un maestro, un amigo a otro amigo, un estudiante. El alma en pecado, la persona en pecado, está disminuida en sus fuerzas para justamente vivir la vida cristiana, la vida de la gracia y salvarse. Así que este es el primer grado de humildad que nos presenta San Ignacio, que tenemos que considerar, advertir y tratar de ver en qué situación estoy, porque en los ejercicios tengo que ordenarme, tengo que decidir. Y si no, tengo que pedirle a Dios justamente que me dé esta voluntad, al menos del primer grado de humildad. Pero es esta primera manera, primer grado. Por eso San Ignacio nos propone
nos pone delante la segunda manera de humildad, que dice, es más perfecta humildad, es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni siento más inclinación a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, si es igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, y además de esto, que ni por todo lo criado, ni aunque me quitasen la vida, no me ponga a deliberar sobre hacer un pecado venial. Es decir, ya no se trata solamente de estar dispuesto a todo para no ofender a Dios mortalmente, sino también en algo que también sea materia grave, que sé que no pierdo la amistad con Dios. Por eso también acá podemos recordar lo que dice el catecismo, que el pecado venial debilita la caridad, el amor a Dios, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales, y si permanece sin arrepentimiento, poco a poco nos lleva a cometer un pecado mortal, nos dispone, dice el catecismo. Por eso aquí también cada uno tiene que ver, considerar cómo está su alma. Puede ser que lo entienda perfectamente, puede ser que en los tres binarios haya visto o he pedido que quiero tener esta disposición también con el pecado venial, pero hay que ver si realmente la tenemos por el estado de mi vida. Por eso, si yo estoy en los ejercicios para ordenarme, si por gracia de Dios no cometo habitualmente pecados mortales, pero sí veniales, muchos o pocos, hay que ver hasta qué punto estoy dispuesto a cortar con esos pecados. Y San Ignacio quiere que tengamos esa disposición del segundo grado de humildad, segunda manera de humildad, de por nada del mundo, por ningún bien, cometer un pecado venial, ofender a Dios siquiera en materia leve. El padre del alemán, un sacerdote jesuita, habla del pecado venial en los religiosos. Y él dice, es extraño ver a tantos religiosos que no llegan a la perfección evangélica después de haber permanecido en estado de gracia 40 o 50 años. Es decir, sacerdotes religiosos, religiosas que no cometen habitualmente pecados mortales, han vivido en gracia 40 y 50 años, misa y oración diarias, ejercicios, obediencia, pobreza, castidad. Dice, ¿por qué no llegan a la perfección? Dice, no hay por qué extrañarse. Dice, pues los pecados veniales que continuamente cometen los tienen como atados a los dones del Espíritu Santo, de modo que no es raro que se vean en ellos sus efectos. Si estos religiosos se dedicasen a purificar su corazón de los pecados veniales, el fervor de la caridad crecería en ellos cada vez más, y los dones del Espíritu Santo resplandecerían en toda su conducta. Pero jamás se los verá manifestarse mucho en ellos, viviendo como viven, sin recogimiento y sin atención al interior, dejándose llevar por sus inclinaciones, descuidando las cosas pequeñas y evitando únicamente los pecados más graves. Es decir, si uno solamente quiere evitar los pecados mortales, y ese es como el propósito de su vida, y de lo otro no presta mucha atención, no está verdaderamente encaminado en el camino de la perfección, del seguimiento de Jesucristo, que es mucho más. Y como dice el padre alemán, tiene como atado al Espíritu Santo, que no puede actuar porque nosotros ponemos obstáculo dejando que nuestra alma esté como contaminada con estos pecados veniales. Por eso que vale para los religiosos vale para todos los cristianos. El concilio
Vaticano II, cuando habla del ateísmo, dice que una de las causas, aparte de las causas históricas, las escuelas filosóficas que, hay, que hay detrás de los movimientos políticos, pero uno de los motivos que da es el mal testimonio de los cristianos. Por eso también aquí podemos aplicar lo que decíamos respecto al pecado mortal. Cuánto mal hace un religioso o un sacerdote o un laico que está en pecado mortal porque no tiene luz. También el que está en pecado venial, el que no trabaja para purificarse, para erradicar el pecado venial, puede hacer mucho mal a los que los rodean. Por eso podemos pensar, por ejemplo, cuánto bien podría ser o puede hacer un buen comerciante, alguien que lleva bien los negocios, con justicia, con caridad, cristianamente, un buen político, un buen maestro, un buen padre de familia. ¿Cuántas veces un religioso o una religiosa alejan a personas por el mal carácter? O un profesor produce escándalo en los alumnos al tener preferencias o al no preparar bien las clases, o un esposo hace mal también a su familia, no preocupándose por sus hijos o por sus padres, o un empleado que da mal testimonio con sus retrasos, con su desorden, ¿no? En cualquier ámbito. Esas cosas en las cuales nosotros no trabajamos y no purificamos pueden producir mucho mal también en las personas. Por eso el pecado es una falta de amor a Dios, y por lo tanto quien no ama a Dios y también no se preocupa en ofenderlo levemente es porque tampoco tiene una humildad perfecta, y también de amor al prójimo, porque estando en una amistad también muy débil con Dios, tampoco podré cumplir mi misión como cristiano de seguir a Cristo y de ayudarlo en la obra de la salvación. Pero bueno, por eso tenemos que pedir cada uno en su ámbito, pedir la gracia de tener esa disposición de la inteligencia, darme cuenta de lo malo que es el pecado mortal, porque debilita mi amistad con Dios, eh, de lo malo que es también si mi voluntad no está dispuesta a luchar contra Él, y por eso si veo cosas en mi vida que no quiero cambiar, pedir la gracia, y para eso los coloquios que San Ignacio pide, hacer pedirle a Dios, tener esa disposición, querer no ofenderlo ni siquiera con un pecado venial, porque así me podré disponer a la tercera manera de humildad, que es la que pone San Ignacio, y que él dice que es humildad perfectísima, y ese saber incluyendo la primera y la segunda, es decir, no puedo tener esta tercera manera de humildad si no tengo la primera y la segunda. Cuando sea igual la alabanza y gloria de la Divina Majestad, es decir, en un estado de indiferencia, sin embargo, quiero y elijo pobreza con Cristo pobre más que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos más que honores, y deseo de ser estimado y vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, más que por sabio y prudente en este mundo. Por eso esto tiene que ver también con los tres grados que San Ignacio ponía al final de la meditación de las dos banderas, a aquello que nos llama Cristo. San Ignacio nos dice, Cristo nos llama a esto, Cristo te llama a esto. Él quiere que uno tenga al menos pobreza espiritual, y si no actual, que no busque los honores, que por eso esté dispuesto a sufrir oprobios y menosprecios, hasta el punto de ser considerado vano
y loco por Cristo, y que decía San Ignacio en las dos banderas, que eso nos lleva a la humildad y de allí a todas las virtudes. Aquí también, si realmente nosotros queremos alcanzar la santidad, seguir a Jesucristo, ese modelo único, tenemos que tener o querer tener esa disposición. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, hay muchos hermosos ejemplos de cómo seguir la voluntad de Dios ya en el Antiguo Testamento. Pensemos, por ejemplo, Abraham. Dejó su patria, su tierra, confiando en Dios. Lo tendrían por un loco, ciertamente, perdiendo muchas cosas, esperando un hijo, el hijo de la promesa, a pesar de su vejez. Moisés, guiando al pueblo elegido, había sido condenado a muerte, vuelve a Egipto, se presenta ante el faraón. Ruth, que vuelve, viene a una tierra que ella no conocía, acompañando a su nuera, Noemí, y fue ancestro de nuestro Señor. San José, cuidando la Sagrada Familia, y los apóstoles, con todas sus debilidades, pero estaban dispuestos. San Pedro dice, vayamos y muramos con él. Y a pesar de haber caído en la traición por temor, sin embargo, después dio muestras de realmente querer amar a Jesucristo. Y es por eso que tenemos que aprender de los santos que este tercer grado de humildad, esta tercera manera de humildad, es posible. Pues eso no es una veleidad. Y cada uno tiene que ver en su vida de qué manera yo, en mi estado, puedo alcanzar esa perfección a la que Jesucristo me llama. No a todos los llama a la pobreza actual, porque el que tiene una familia, una empresa, pero todos tenemos que estar dispuestos, si Jesucristo nos llama a sufrir cualquier cosa para no cometer un pecado mortal, para no cometer un pecado venial, y si en algún momento nos llama algo más, también no cerrar la puerta a Jesucristo. Como decía, esto es lo que nos enseñan los santos. Aquí también hay un texto muy hermoso de San Carlos de Foucauld. Él, contemplando ese ejemplo de Jesucristo, de su humildad extrema, dice que él también decidió lo mismo para él. Y dice así, dice, para mí, buscar siempre el último de los últimos puestos, para ser también pequeño como mi maestro, para estar con él, marchar tras él, paso a paso, como fiel criado, fiel discípulo. En consecuencia, organizar mi vida para ser el último, el más despreciado de los hombres, para pasarlo como mi maestro, mi señor, mi hermano, mi esposo, que ha sido la abyección del pueblo y el oprobio de la tierra, un gusano y no un hombre, como el texto de Isaías. Ven como dice él, organizar mi vida, por eso esto tiene que ver, lo que pone San Ignacio, antes de hacer las elecciones, antes de elegir, antes de decidir cómo voy a seguir, ponerme delante el ejemplo de Jesucristo. San Carlos de Foucauld dice, yo para mí elijo esto, voy a organizar mi vida siguiendo el ejemplo de Jesucristo, porque él vivió así, yo quiero vivir como él. Y continúa, dice, vivir dentro de la pobreza, la abyección, el sufrimiento, la soledad, el abandono, para vivir en la vida con mi maestro y mi hermano, mi esposo, mi Dios, que ha vivido así toda su vida y me da tal ejemplo desde su nacimiento. Esta es una idea que él tiene mucho en sus escritos, como Cristo desde su nacimiento hasta el fin de su vida nos mostró ese descender
ese abajarse, esa humillación, y por eso Jesús es maestro de humildad. Y en estas consideraciones que nos pone San Ignacio, justamente debemos querer, desear imitar a nuestro Señor. En esta segunda semana estamos contemplando los misterios de Cristo, y cada misterio que contemplamos, en cada misterio podemos también ver de qué manera Cristo nos enseña la humildad para entender, la humildad de la inteligencia. Cristo nos llama, nos mueve a ser más humildes, y para que en toda mi vida realmente pueda ser un ejemplo, un ejemplo de Jesucristo. Y San Ignacio nos pone al final terminar con un coloquio como el de los tres binarios, pidiendo, dice, que me quiere elegir esta tercera y mayor y mejor humildad para imitar y servirle más, si fuera para mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Por eso acá siempre los ejercicios son personales, cada uno tiene que ver según su estado de vida, según su situación concreta, pero debemos desear con todo el alma unirnos a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía, como dice muy hermosamente San Carlos de Foucault: mi maestro, mi Señor, mi hermano, mi esposo. Pidámosle a la Santísima Virgen la gracia de poder continuar estos ejercicios muy unidos a Dios, que nos ayuden a vivir este último tiempo de Cuaresma y la Semana Santa que se acerca, para también nosotros festejar la Pascua, pasar del pecado a la vida de la gracia, dejando atrás realmente todo aquello que nos aparte de Dios, y unirnos totalmente a nuestro Señor, que por nosotros se entrega a la pasión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.